Familia, feliz sábado. Les saluda su amigo Manuel Arteaga. Tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en esta iglesia y es un gusto darles una cordial bienvenida en este sábado. Es un gusto saludarlos a pesar de que no estamos juntos físicamente, estamos unidos gracias al Espíritu Santo y gracias a nuestro amor por Dios, nuestro amor por Jesús. Y eso nos mantiene unidos a pesar de esta pandemia y de esta distancia, nos mantiene unidos como iglesia y nos mantiene unidos como familia. Hermanos, antes de comenzar el mensaje de este sábado, quisiera recordarle un par de cosas. Que estamos en una temporada donde tenemos grupos pequeños virtuales. Tenemos varios grupos, aproximadamente 11, 12 grupos virtuales de diferentes temas, diferentes tópicos. Y nos encantaría que se uniesen a esos grupos. Visita nuestra página web, caleosda.church. Ahí van a poder ver las diferentes opciones y cómo unirse a esos grupos. También quisiéramos agradecer su fidelidad y su apoyo a nuestra misión, tanto local como global, como iglesia. Gracias por apoyarnos y continuar con sus diezmos y ofrendas. Gracias por ser parte de este ministerio. Y una vez más, si quisiera más información, visite nuestra página web y ahí van a encontrar las diferentes opciones. Hoy vamos a comenzar el mensaje que es la segunda parte de esta serie que hemos titulado Esto termina aquí. Y antes de continuar, más bien vamos a buscar al Señor en oración. Padre de amor, gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, Señor, de estudiar la vida de este niño, de este joven que tú usaste de una manera poderosa, Señor. Pedimos que al abrir tu palabra podamos nosotros entender que esos ciclos generacionales que muchos de nosotros cargamos pueden terminar realmente en nuestra vida. Es algo que tú, por tu poder, puedes romper en nuestra vida, Señor. Así que acudimos a tu Espíritu Santo que nos ayude a entender esta verdad en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, quisiera que usáramos quizá no es la imaginación, es más bien nuestra memoria, que utilicemos nuestras memorias por unos momentos y recordemos que tomemos un viaje a ese momento, a esa etapa de nuestra vida donde teníamos aproximadamente, digamos, 8 años. 8 años. ¿Qué estaba haciendo usted a la edad de 8 años? Posiblemente estaba jugando con amigos, estaba jugando deportes o estaba jugando con los niños, las niñas en el barrio. Estaba quizá usted comenzando la primaria en su país o quizá en este mismo país. La realidad es que nuestra niñez, sobre todo ese momento de los 8, 9, 10 años, son momentos especiales, son momentos formativos, son momentos que se nos quedan grabados a todos nosotros. Muchos de nosotros vivimos momentos felices, alegres, algunos quizá no muy alegres, algunos dolorosos, pero son momentos que se quedan grabados en la mente de cada persona. Yo a los 8 años me recuerdo que estaba comenzando la primaria y jugando por primera vez deportes. Estaba yo metido en el béisbol en aquel entonces y más o menos fue cuando salió el Nintendo y las Tortugas Ninja y me encantaba ver la película de Batman. Los 8 años se quedaron marcados en mi mente, en mi memoria. La historia que vamos a ver en este sábado es la historia de un niño precisamente que entra en escena a los 8 años y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 22. Y vamos a ver los primeros detalles. No vamos a poder ver toda la historia del niño Josías, pero los primeros detalles de este niño que fue rey de Judá, de nombre Josías. Segunda de Reyes, capítulo 22, el versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Noten el detalle aquí. La Biblia nos está diciendo que este rey de Judá comenzó a reinar en Jerusalén a los 8 años. A la edad donde usted jugaba con las amigas, con los amigos, con las muñecas, con los carritos, con el Nintendo. Este niño no tuvo la niñez que tuvo usted. Este niño no tuvo las memorias que usted tiene. Este niño comenzó a esa edad de 8 años, comenzó a reinar en Jerusalén. Reinó 31 años
El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adía, de Boscat. Versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ahora es interesante porque estamos aquí enfatizando los 8 años. 8 años, póngase a pensar, 8 años, un niño de 8 años sin preparación, sin entrenamiento, 8 años y fue lanzado directo al trono de Judá. Muchos de nosotros así hemos sido lanzados también, ¿no? Nacimos en un contexto y somos lanzados al mundo, somos lanzados a nuestra familia, somos lanzados a nuestra comunidad y así como venimos, así tenemos que enfrentar la vida, tenemos que enfrentar los problemas de este mundo. Yo pienso, por ejemplo, en mi niña de 8 años, que está a punto de cumplir 8 años, cómo en este momento ella tiene que confrontar el mundo que estamos viviendo, la vida que estamos viviendo aquí en el 2020 y solamente tiene 8 años y así entra directo a la realidad de este mundo. Bueno, este niño llamado Josías entró directo al trono sin preparación, sin entrenamiento. Entró y fue declarado, fue ungido como el rey de Judá. Ahora, nosotros sabemos un poco de la historia de este niño Josías. Sabemos que tanto el padre, Amón, como su abuelo le dejaron un legado negativo a este hijo. Un legado quebrantado, un legado de pecado, un legado que él francamente, así como nosotros, no escogió. El ser humano puede escoger muchísimas cosas, pero hay algo que no podemos escoger y es quiénes van a ser nuestros padres y el legado que nos dejan las generaciones previas. Y aquí vemos a este niño de 8 años con un legado de pecado, un legado quebrantado, un legado de rebelión que fue lo que ellos, los padres, el abuelo y el padre específicamente le dejaron a este hijo. La realidad, hermanos, es que todos hemos recibido un legado. Nadie, ninguno de nosotros nacimos y crecimos en un vacío. Todos recibimos algo. La generación previa o las generaciones previas nos han transmitido cosas tanto buenas como malas. Y en el caso de Josías, este niño que fue lanzado directo al trono, él cargaba el legado de su padre Amón y su abuelo Manasés. Ahora la Biblia nos dice que tanto Amón como Manasés fueron reyes que se apartaron de los caminos de Dios. Reyes que se apartaron de la palabra de Dios. Reyes que se hicieron famosos de una manera u otra por su rebelión y su idolatría, por la violencia que ellos practicaban. En Deuteronomio capítulo 17, la Biblia nos dice que un rey, realmente un rey consagrado a Dios, era un rey que tenía como un objetivo mantenerse cerca a las escrituras de Dios. Y eso, el mantenerse cerca a las escrituras de Dios, le iba a prevenir a este rey apartarse de Dios. Y la Biblia dice, usando el lenguaje hacia la izquierda o hacia la derecha. Sin embargo, aquí vemos que tanto Amón como Manasés, el padre y el abuelo de Josías, porque se apartaron de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, ellos también acabaron consecuentemente apartándose de Dios mismo, rebelándose. Y en su vida se vio violencia y rebelión y idolatría. Esencialmente abandonaron a Dios. Ese fue el legado que recibió Josías. Ese fue el legado que recibió este niño que a los 8 años tuvo que tomar el trono de Judá. Pero el versículo 2 nos dice algo impactante que yo creo que nos debe de dar esperanza a todos nosotros, sobre todo en esa serie donde estamos hablando de romper los ciclos generacionales. Versículo 2 nos dice que este niño hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este niño, a pesar del legado que tenía, a pesar del trasfondo que tenía, a pesar del contexto en el cual él creció, él decidió hacer lo recto
en los ojos de Jehová. Hermanos míos, hay una verdad que quisiera compartir con ustedes en este sábado y es la siguiente. Al nacer, usted y yo nos vemos como nuestros padres, pero al morir nos vamos a ver como nuestras decisiones. Al nacer usted y yo nos vemos como nuestros padres, pero al morir usted y yo nos vamos a ver como las decisiones que tomamos. Este niño, a pesar del legado que tenía, él tomó la decisión de no apartarse de Dios. A pesar de que sus padres, a pesar de que su abuelo, a pesar de que ya varias generaciones habían sido inconsistentes y se iban a la izquierda y se iban a la derecha, este niño dijo, yo no me voy a apartar de Dios. Esto termina aquí. Él decidió, este niño, tomar la decisión de romper un ciclo generacional que lo iba a apartar de Dios. Y él dijo, no, esto termina aquí. Hermana mía, hermano mío, tengo una pregunta para ustedes que me gustaría que dialogáramos entre nosotros. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es algo que actualmente tú le estarías transmitiendo a la próxima generación? Quizá piensa en algún hábito o alguna actitud, algún patrón. ¿Qué es algo que actualmente tú le estarías transmitiendo a la próxima generación? Vamos a dialogar en unos momentos y regresamos brevemente. Ahora, la palabra de Dios nos da un detalle interesante en este versículo 2. La Biblia nos dice que él, el mismo niño Josías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, nos dice el versículo 2, sin apartarse a derecha o a la izquierda. Noten cómo Segunda de Reyes nos dice que el padre de Josías era David y que él estuvo de acuerdo al camino de David, su padre. Pero si nosotros vemos la cronología y vemos la historia y vemos a las generaciones previas a Josías, solamente basta ver 1 o 2 capítulos antes para darnos cuenta que David no era el padre de Josías. El padre de Josías se llamaba Amón y el abuelo de Josías se llamaba Manasés. La realidad es que Josías debió haber recibido un legado basado en el ungimiento que había recibido su bisabuelo, tatarabuelo, David. Sin embargo,
cuando ese legado llega a la vida de Josías, los errores de su abuelo, los errores de su padre Amón, no iban de acuerdo o conforme al ungimiento que llevaba ese legado. Tanto Amón como Manasés no vivieron conforme al ungimiento que ellos tenían. Ellos tenían el ungimiento que iba con el trono de David. Sin embargo, ellos decidieron apartarse de los caminos de Dios. Y es interesante cómo este niño no optó por vivir de acuerdo a los caminos de su padre Amón o de acuerdo a los caminos de su abuelo Manasés. Este niño tuvo el discernimiento de decir, aunque mi padre no vivió conforme a su ungimiento, yo no me voy a olvidar de quién soy. A pesar de que mi abuelo no vivió conforme a su ungimiento como rey de Judá, yo no me voy a olvidar de quién soy. Yo soy ungido de Dios. Yo soy ungido para ocupar el trono de David. Él se acordó y vivió de acuerdo, vivió conforme al ungimiento que tenía sobre su vida. La hermana mía, hermano mío, yo estoy consciente de que nosotros no tenemos un ungimiento a un trono terrenal. Pero la realidad es que como cristianos, tanto usted como yo, también hemos recibido un ungimiento. Pero es un ungimiento diferente. No es el ungimiento de David, es el ungimiento del Hijo de David, de Cristo Jesús. Y Él de su trono nos unge a cada uno de nosotros. Y a pesar de que nuestros abuelos o nuestras abuelas o nuestros padres o nuestras madres no han vivido conforme al ungimiento, el Señor nos da la oportunidad a nosotros, a pesar de que nuestro Amón o nuestro Manasés ha fracasado, podemos también nosotros vivir de acuerdo y conforme al ungimiento de nuestro David. Es lo que hizo este joven, es lo que hizo este niño. Ahora, si nosotros vamos a ver, queremos ver un poquito más detalles en la historia de Josías, podemos también explorar a otro libro de la Biblia que se llama Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, nos da prácticamente la misma perspectiva, pero nos amplía un poquito más. Y nos ofrece un poco más de detalles sobre la vida y sobre todo cómo surge Josías y cómo es que él se comporta al llegar al trono de Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 34, el versículo 3, comienza diciendo lo siguiente. A los 8 años, dice la Biblia, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, noten lo siguiente, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Aquí vemos que Josías comenzó como rey a los 8 años. Pero 8 años después, así que a los 16 años, este joven comenzó a buscar al Dios de David. Es interesante cómo este joven, en su propia mente, él comenzó con la convicción de que no quería ser como su papá. Él no quería ser como su abuelo. Él no quería ser como su padre. En una edad temprana, este joven tuvo la perspectiva, tuvo la claridad, tuvo la sabiduría para tomar la decisión: yo no voy a ser como mi padre. Mi padre se apartó de Dios. Mi abuelo se apartó de las Escrituras. Mi padre y mi abuelo fueron idólatras y fueron violentos. Yo no voy a ser como mi papá. ¿Qué tiene que suceder, hermana mía, hermano mío, para que un niño, una niña, a temprana edad, empiece a tomar esa decisión? Yo no voy a ser como hizo mi mamá. Yo no voy a ser como fue mi papá. Yo no voy a hacer las cosas como hizo mi abuelo, como las hizo mi abuela o mi abuelo. Yo no voy a ser como la generación previa a mí. Es posible que esas fueron palabras que dijiste tú en algún momento en tu vida. Quizá al ver a tu madre o a tu padre actuar y vivir de cierta manera, tú tomaste la decisión a temprana edad de no
continuar el legado que tuviste demostrado en la vida de tus padres. Quizá tuviste a ese padre alcohólico o a esa madre alcohólica, tuviste ciertos ciclos y lo reconociste a temprana edad. Y tú tomaste la decisión, así como Josías: yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá. Esto termina aquí. Josías comenzó joven. Y él no esperó, no se tomó tiempo para esperar, él no dejó llegar no esperó llegar a la edad que tuvo su padre cuando falleció para tomar una decisión. Él comenzó joven. Hermana mía, hermano mío, quisiera recordarles en este momento de que tú no tienes que esperar 20 años más, tú no tienes que esperar 10 años más, 5 años más para romper los ciclos destructivos que se te han transferido a ti por las generaciones previas. Esto puede terminar en tu vida en este momento gracias al poder de Dios. Este joven Josías, él comenzó a los 16 años, decidió no esperar, y a los 16 años él tomó la decisión de hacer lo correcto al buscar al Dios de su padre David. Pero el versículo continúa. El versículo 3, segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3 dice que comenzó a buscar a Dios de David, su padre, y a los 12 años, noten bien, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Aserá, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de los altares los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Aserá, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido los sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Es interesante cómo este joven estaba tan conectado con Dios. Él estaba tan influenciado por el Dios que había buscado, que el Señor mismo le dio la convicción, Dios mismo le dio la convicción de ir a purgar toda la nación de todas aquellas impurezas, aquellos ídolos que habían tolerado y habían aún heredado sus padres y su abuelo. La Biblia nos dice que este joven comenzó a los 20 años a purgar la vida, a purgar su contexto, a purgar su entorno de todas aquellas impurezas. Y él fue una por uno. Él buscó al Señor y el Señor le dio ahora sí el valor de ir a limpiar, y fue uno por uno. Y hermana mía, hermano mío, puede ser que al nosotros identificar algunas de las impurezas que nos transmitieron las generaciones previas, quizá no podamos nosotros abarcarlas todas. Quizá, así como Josías, debemos de ir una por una, desechando, purgando y limpiando nuestra vida de aquellas cosas que realmente, así como lo hicieron en generaciones previas, nos pueden también apartar de Dios a nosotros. Tenemos nosotros que tener la convicción que tuvo Josías a su temprana edad, donde él pudo decir con claridad, gracias a que Dios estaba con él, él pudo decir: si no viene de Dios, yo no lo quiero. Si esto no viene de Dios, yo no lo quiero. Y ese fue el tipo de convicción que llevó a Josías a purgar el reino entero de las impurezas que se le fueron dadas a él como su legado. Hermanos míos, tenemos que estar dispuestos a purgar. Tenemos que estar dispuestos a ir una cosa por una, purgando, usando la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo y con el poder de Dios, purgar aquellas cosas que nos apartan de Él. Porque la realidad es que muchos de nosotros toleramos cosas que no le agradan a Dios. Toleramos cosas que se nos han dado, cosas que se nos han transmitido, que quebrantan el corazón de Dios. Quizá les comparto este pensamiento y quizás algo que nos pueda ayudar yendo hacia adelante al nosotros buscar
seguir el camino de Cristo Jesús, así como lo hizo Josías con el Dios de David. Quizá este pensamiento nos ayude y es el siguiente: si algo quebranta el corazón de Dios, si hay algo que quebranta el corazón de Dios, ¿cómo va a ser que va a satisfacer el mío? Si hay algo que quebranta el corazón de Dios, ¿cómo va a ser que eso va a satisfacer mi corazón? Quizá con eso en mente nosotros podamos identificar diferentes ídolos, diferentes cosas que se tienen que purgar de nuestra vida, ya sea un ídolo, ya sea el orgullo, ya sea el coraje, ya sean lo que sea que se nos haya transmitido por las generaciones previas. Son cosas que se pueden purgar, que se pueden limpiar con el poder de Dios. Y Josías es el claro ejemplo de eso. Familia, tengo una segunda pregunta antes de terminar este mensaje, y la pregunta es la siguiente: si tú pudieras comenzar a purgar un área de tu vida hoy, ¿cuál sería? Si tú pudieras comenzar a purgar o a limpiar un área de tu vida hoy, ¿cuál sería? Vamos a tomar unos momentos y regresamos para terminar el mensaje. La realidad es que la Biblia nos dice muy poco de la vida del padre de Josías. Sabemos un poco de Manasés, sabemos un poco de Amón, sabemos un poco más de las victorias, de los momentos extraordinarios en la vida de Josías. Su padre permanece un misterio. Pero hay algo que me puse a pensar en esta semana mientras yo reflexionaba en esa historia. Y es el hecho de que, a pesar de que Amón era un hombre idólatra, un hombre que se apartó de los caminos de Dios, que no tomó en serio las escrituras, que no tomó en serio la palabra de Dios, a pesar de que no era un hombre ejemplar, a pesar de que era un hombre quebrantado y un hombre que recibió un legado quebrantado y pecaminoso de su padre y lo transmitió a su hijo Josías. La realidad es que, a pesar de todo esto, hay algo que hizo Amón que fue bueno. Hay algo muy positivo que hizo él, y yo no entiendo realmente la mecánica, no entiendo la psicología, no entiendo de lo que realmente fue el trasfondo de esta acción, pero hay algo que Amón hizo bien, y fue darle el nombre que le dio a Josías. El nombre Josías significa Dios sana. Dios sana. Y noten lo siguiente: a pesar de que Amón fue un hombre idólatra, a pesar de que Amón fue un hombre
que fue infiel a Dios, que se apartó de esos caminos, que abandonó el camino del Señor, que abandonó las Escrituras, a pesar de que el legado que le dio Amón a su hijo no fue el mejor. Hay algo que hizo Amón, que fue positivo, y es que le dio un nombre a Josías que declaraba una verdad: que el Señor tiene la habilidad de sanar. Ahora, muchos de nosotros pensamos en la sanidad como algo que nos ocurre emocionalmente o físicamente, pero yo quisiera sugerirles en este sábado que la sanidad no es solamente algo que tú puedes experimentar en tu mente o en tu cuerpo. La sanidad también se puede experimentar en nuestras historias. Y a pesar de que quizá su historia y mi historia pueden ser una historia de dolor, una historia de sufrimiento, una historia de pecado, una historia de rebelión, una historia de idolatría, el Señor tiene el poder para sanar nuestra historia. Y es exactamente lo que el Señor hace en la vida de Josías. Él tenía un legado pecaminoso, un legado de rebelión, de violencia, de idolatría, pero Dios sanó su historia. Y a pesar del quebranto de su historia, a pesar del dolor y el sufrimiento y la violencia y la idolatría, Él pudo continuar en los caminos de Dios. Él pudo vivir su unción como rey de una manera digna, tal y como Dios lo había imaginado al ver el futuro de Josías. Y esa puede ser nuestra historia. No estamos condenados a continuar los ciclos generacionales. Josías significa que Dios sana, y así como sanó la historia de este niño, Él tiene la capacidad de sanar su historia también. Él puede redimir su historia, transformar su historia, y nosotros con toda la certeza podemos decir, porque confiamos en Dios, que esos ciclos generacionales terminan aquí. Señor, gracias por esta verdad. Gracias porque tú sanas historias y tienes la habilidad de redimir. Nosotros somos ungidos por ti. Tenemos la unción, Señor, del Dios del universo, del Hijo de David. Y, Señor, queremos vivir dignamente. Queremos vivir de acuerdo y conforme a esta unción, pero Señor, necesitamos que tú vengas a interrumpir estos ciclos, que realmente terminen aquí, Señor, y que nosotros podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos. Recibimos esta promesa hoy, ponemos nuestra fe en ti, hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús.